Bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en el mundo de los protagonistas. En esta nueva entrega vamos a hablar de Pablo Picasso. Pablo Picasso, cuyo nombre es un poco más extenso, porque es Pablo Juan Nepomuceno de la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, Ruiz Picasso. Nace en la ciudad de Málaga, la Málaga capital de la provincia homónima, que está dentro de Andalucía, a 160 kilómetros del estrecho de Gibraltar, ahí nomás, en la costa del Mediterráneo, en la costa suroeste, la costa del Sol, una ciudad divina, de las casitas blancas. Bueno, ahí nace en octubre de 1881 este gran artista, considerado uno de los artistas más destacados, artistas plásticos más destacados del siglo XX. Picasso era hijo de un profesor de dibujo y bueno, una señora que se llamaba Picasso justamente. En España se utiliza primero el nombre paterno y acoplado el nombre materno. En realidad, el apellido es Ruiz Picasso. Pero al poco tiempo, y tal vez por la influencia de los amigos catalanes que tuvo, que empezaron a llamarlo Picasso, y un poco tal vez también para distinguirse un poco de su padre, utilizó el nombre materno. Ruiz era el nombre paterno y le seguía Picasso, que era el nombre materno. Y primero firmaba sus obras Pablo Ruiz Picasso, después Pablo R. Picasso y por fin Pablo Picasso toda la vida firmó. Esta es una anécdota nomás, simplemente para ponernos en situación. Desde pequeño mostró su inclinación, bueno, al lado del padre, y sus aptitudes para el dibujo. Picasso fue pintor, escultor, dibujante, ceramista, ilustrador, grabador, muralista. O sea, llegó a la dignidad mural también. Hizo enormes cantidad de obras. Creo que uno de los artistas tal vez de los importantes más prolíficos. Debe haber hecho en su vida cerca de 10.000 obras. Cerca de 10.000 obras. Fíjense lo que le estoy diciendo. Un artista, otro artista reconocido puede haber hecho 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Él hizo cerca de 10.000 obras. Y pasó desde la cerámica hasta, en fin, un montón de trabajos. Y otro de los datos importantes sobre Pablo Picasso es que estuvo en todos los movimientos vanguardistas. Es decir, esto también es fundamental porque además de ser considerado, como muchos lo consideran, el padre de la pintura moderna, estuvo inscripto en el cubismo, en el futurismo antes, en fin, en varios movimientos. Y abordó todas estas formas de manifestación del arte y todas con una enorme destreza. Como les dije, su obra está representada en más de 60 museos del mundo. Sobre él se han escrito infinidad de libros y hay 10 institutos en el mundo dedicados a estudiar su obra. Imagínense lo que estamos hablando. Primero Picasso, bueno, nació en Málaga, vivió un poco su primera formación de Academia de Artes, estuvo 2 años en Madrid y en Barcelona. Ahí se reunió conoció varios amigos, se hizo varias relaciones, muchos de ellos que frecuentaban el café Les Quatre Cats, ¿no? Los 4 gatos. Y ahí conocieron muchísimos intelectuales y muchos de los cuales después fueron con él a París. ¿Y qué era París en ese entonces? Y bueno, París era la Bohemia.
París era en el principio del siglo XX, estaba en plena ebullición y los intelectuales, los poetas y los artistas, los cantantes y los artistas plásticos vivieron un periodo de florecimiento. Es la época del romanticismo, esa época en donde el artista deja de ser un artesano para pasar a vivir de su arte, deja de depender de un mecenas o de alguien que lo contrate para su trabajo, para vivir, para florecer en su arte. Picasso, como todos los seres humanos, tenemos periodos en la vida. Los artistas tienen tal vez esa posibilidad de exteriorizar esos periodos, de, digamos, sublimar esos periodos. Y los grandes artistas, también entonces como Picasso, han dejado marcados sus periodos, o sea, las emociones y las vivencias de su vida las trasuntan, las traducen en periodos. El periodo azul de Picasso es su primer periodo, cuando él pierde un gran amigo que era Germain, que intenta matar a la que era su amante, que era una bailarina del Moulin Rouge, y no la puede matar y se suicida. La pérdida de este amigo a él lo sume en una gran depresión y comienza algo único en la historia, porque no tiene antecedentes, lo que se llama en Picasso el periodo azul, el bleu, periodo azul. Este periodo está asignado por todas sus obras durante 2 años tienen la tonalidad azul y todo se maneja dentro de ese clima oscuro con las distintas gamas del azul y pequeños matices. El periodo azul de Picasso termina con el rosa cuando él se supera este tema, conoce a la primera mujer de que se enamora en su vida y comienza a vivir en Montmartre, en París, aquel barrio de la Bohemia. Y la bohemia parisina lo hace florecer en lo que se llamó el periodo rosa, donde hace pinturas con otra energía. Dentro del periodo bleu, el periodo azul, él pinta la miseria, pinta niños solitarios, pobres, hombres en soledad, mujeres en soledad, toda la parte opaca de la vida que él podía traducir. En el periodo rosa ya empieza otro tipo de trabajos que muestran su alegría y sus matices. Hay una obra en la obra de Picasso, en toda su trayectoria, que marca lo que podría ser el principio de la pintura moderna, ¿no? Algunos por eso lo llaman el padre de la pintura moderna, y que es Les Demoiselles d'Avignon, ¿no? Las damiselas, las señoritas de Aviñón, que cuando hicimos la promoción de esta charla, pusimos ahí una reproducción de esa obra, Las señoritas de Aviñón. ¿Y por qué? Porque marca la división entre lo que es la pintura naturalista, o sea, el pintor traduce lo que ve y lo pinta con lo que piensa. Picasso decía que el pintor no pinta, no lleva al lienzo lo que ve, sino lo que piensa. Entonces, le damos a él, Aviñón, es el planteo de ese esquema. Si ustedes ven esa obra, que está acá reproducida en este lugar, y la pueden buscar en Google, que está en uno de los grandes museos del mundo, en el Metropolitan, creo que de Nueva York está esa obra, ustedes van a observar que las señoritas no tienen el cuerpo redondeado, no tienen la figura normal de una mujer, son más bien facetadas, hay una suerte de postura, yo lo diría agresiva, pero distinta a lo que es la postura femenina. Se pierde la perspectiva, él deja de lado la perspectiva, abandona la profundidad, aparecen todos en la misma línea, las imágenes, y bueno, y ese es el comienzo
y los colores son vivos también, llamativos, y ese es el comienzo de pintar la obra como el artista la piensa, sacarla del reflejo que podría ser fotográfico de la realidad natural del ojo humano para pensar de una manera distinta y comunicarla de una manera distinta. Picasso, con todas estas obras que pintó, después hay otro periodo que es el periodo verde, es decir, hay varios periodos más, el periodo de la duquesa, etcétera, etcétera. Pintó retratos maravillosos y es uno de los artistas que en su cotización tienen los récords más importantes del mundo, junto con Van Gogh, con algunos otros de los grandes, con Giacometti también. Pero, por ejemplo, Le Garçon et le Pipe, ¿no? El niño y la pipa, se vendió en 104 millones de dólares, por ejemplo, en Christie's, en los 90, cerca de los 2000. También Las Damas de Argel, Las Señoritas de Argel, se vendió en 179 millones de dólares. Ha hecho cerámicas también. Todas sus obras son cotizadas en mayor o menor medida. Digamos que él siempre se ocupó de producir permanentemente. Fue un hombre que murió pintando, murió trabajando. Él hablaba que la inspiración, a él le gustaba que la inspiración le sorprenda trabajando. Y era un trabajador incansable. Sobre él, como dije, se han escrito un montón de libros, y se ha hecho una película que se las recomiendo, que es Medianoche en París. Muestra toda esa bohemia parisina y lo pinta Picasso, a Gertrude Stern, a toda esa gente que lo rodeaba a Picasso y cómo él iba evolucionando. La obra es de este gran cineasta Woody Allen y se estrenó hace unos años, pero todavía vale la pena verla. Bueno, esto es una breve síntesis de una presentación sobre él. Les agradezco mucho la compañía y nos vemos en muy poco tiempo. Gracias por estar.